Hola a todos. Pues damos comienzo a la unidad 9 del tema. Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial. La parte de fiscalidad empresarial no la vamos a dar, nos vamos a centrar en la primera parte. Y empezamos con la primera, que es la contabilidad. Antes de empezar el tema tenemos que saber qué es la contabilidad. Y entre las respuestas que me habéis dado en el cuestionario están bien, pero concretamente la contabilidad es una ciencia económica. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de algo que estudia otra cosa. Entonces, es una ciencia económica. La contabilidad estudia el patrimonio de las empresas. ¿De qué está compuesto lo que tienen las empresas? ¿Qué tienen? ¿Qué deben? También organizan las normas y los fundamentos científicos en los que se basa el registro de esa información económica de la empresa. Y todas estas normas, que es verdad que se llaman las normas de las NII, se encuentran en un documento, en un libro que le llamamos Plan General de Contabilidad. En este plan, en estas normas, vienen incluidos todo lo que tienen que seguir las empresas para poder llevar una contabilidad legal a cabo. La contabilidad de la empresa tiene que ser fiable, tiene que ser cierta y tiene que provenir de fuentes contrastadas. No podemos inventarnos la contabilidad, porque si nos la inventamos es algo ilegal. Tiene que ser relevante, es decir, la información que me da la contabilidad de la empresa tiene que ser una información útil. No me vale datos que sean innecesarios. Luego tiene que estar acorde a las normas internacionales, que son las normas que rigen toda la contabilidad de todas las naciones y que están incluidas en el Plan General de Contabilidad. Y tiene que estar expresada en una unidad de cuenta común. En nuestro caso, en España, es el euro. Nuestra contabilidad tiene que ir en euros para poder compararla con otras contabilidades. Otra pregunta que yo os hacía era que ¿a quién le interesa la contabilidad? La contabilidad le interesa a muchísima gente. Por lo pronto los directivos, porque ellos tienen que tomar decisiones a la hora de llevar a esa empresa para adelante. También les interesa a los propietarios y accionistas porque, a ver, ellos tienen su dinero ahí invertido y quieren saber cómo va la empresa en la que han invertido. A los trabajadores, evidentemente, porque su sustento depende de esas empresas. A los acreedores para saber si le pueden dejar crédito o no, es decir, si le pueden dejar mercancía pendiente de pago. A posibles inversores, porque si una contabilidad de una empresa va bien, puede haber gente que quiera invertir en esa empresa. A los bancos, porque son los que nos van a dar los préstamos. Y al Estado y a las administraciones públicas, porque, bueno, ellos serán quienes van a recoger los impuestos de las empresas y les interesa saber que tienen dinero suficiente para pagar los impuestos y en el caso de que le dieran subvenciones o demás, pues saber que realmente están al día con todo. Pues bien, la contabilidad hemos dicho que es una ciencia que estudia el patrimonio. El patrimonio empresarial de una empresa es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene esa empresa, debidamente valorados en relación con la finalidad a la que se destinen. Es decir, que es el conjunto de todo lo que una empresa tiene. A los bienes y derechos le llamamos activos. ¿Qué son los bienes y derechos? Los bienes y derechos es lo que la empresa tiene. ¿Qué tiene una empresa? Pues puede tener, no sé, elementos de transporte, maquinaria, mobiliario. Todos son los bienes que la empresa tiene. Pero una empresa también tiene derecho. ¿Derecho a qué? Derecho, por ejemplo, a cobrar lo que se le debe. Las empresas que venden mercancía y ponen periodos de pago de 30 a 60 días, pues tienen derecho a cobrar eso porque ya han entregado la mercancía. Y por otra parte, las obligaciones. A las obligaciones le llamamos pasivos. ¿Qué son obligaciones? ¿Qué obligaciones tiene una empresa? Pues la empresa tiene la obligación de devolver los préstamos que ha pedido, tiene la obligación de pagarle a los proveedores que no le han pagado todavía, tienen la obligación de pagarle a Hacienda el impuesto de sociedades. Tiene una serie de obligaciones. A todas estas obligaciones se le llama pasivo. El patrimonio empresarial es todo eso.
Y luego hablamos de patrimonio neto. El patrimonio neto es el activo menos el pasivo, es decir, los bienes, los derechos menos las obligaciones. El patrimonio neto es la riqueza de la empresa. En este apartado es donde colocamos el capital con el que la empresa ha empezado, los beneficios que tiene la empresa o las pérdidas. Todo esto va aquí. Por lo tanto, para que el activo se iguale al pasivo, lo que hacemos es que en una columna colocamos el activo de una empresa y en otra el patrimonio neto más el pasivo. Esta es la forma de representar la contabilidad de una empresa, en un cuadro en el que a primera vista se vea todo lo que una empresa tiene y todo lo que una empresa debe. El total de activos debe ser igual al total de patrimonio neto más pasivo. La suma de esta columna con la suma de esta columna debe de dar igual. Y tiene sentido porque todo lo que yo compro es porque previamente me han dado el dinero para poder comprarlo. Y si no lo compro, lo tengo en el banco, que también es un dinero que tengo. Entonces, resumiendo, el activo es el conjunto de bienes y derechos de la empresa. El patrimonio neto es la riqueza de la empresa y las obligaciones son las deudas. Hemos dicho que lo ponemos en un cuadro que guíe, que nos diga qué es lo que tiene la empresa y qué es lo que debe. Pues estos cuadros, aparte de este activo, lo tenemos que dividir entre activo no corriente y activo corriente. Igual que el pasivo. Dividimos entre pasivo no corriente y pasivo corriente. El activo no corriente es aquel que estará en la empresa más de un ejercicio económico, es decir, más de un año, si el ejercicio económico es igual al año. Y el activo corriente será aquel que esté en la empresa menos de un año. Por otra parte, siguiendo esta misma aplicación, el pasivo no corriente será aquel en el que las deudas estén en nuestra empresa más de un año y el pasivo corriente en el que las deudas estarán menos de un año. Pues bien, ¿cómo lo diferencio? Yo pienso en un río. Cuando un río no tiene corriente, el río está tranquilito, ¿verdad? No se mueve el agua. Yo lo asimilo a cuando en una empresa duran mucho los bienes o las deudas. Y cuando el río tiene mucha corriente, el agua va muy rápida. Lo asimilo a que lo que tengamos en la empresa o nuestras deudas, pues ya no van a estar con nosotros en menos de un año. A este conjunto, a este cuadro, se le llama balance de situación. El balance de situación es un estado contable en el que se muestra el conjunto de elementos que forman el patrimonio empresarial, debidamente ordenados en masas patrimoniales y valorados en euros. Si os vais al libro, a partir de la página 242, podéis ir viendo perfectamente esas definiciones, cuáles son los elementos patrimoniales, cuáles son las masas patrimoniales, y os explican un poquito cada uno de ellos. Nosotros, como balance que vamos a estudiar en segundo de bachillerato, estudiaremos este de aquí. Todos estos bienes que están dentro del activo no corriente son los que nosotros vamos a aprender. Tenemos activo no corriente, activo corriente. Por otra parte, el patrimonio neto es todas estas cuentas que están aquí y luego pasivo no corriente, hablaremos de deuda, de proveedores y pasivo corriente igual, deuda y proveedores a corto plazo. Pues bien, esto es lo que nosotros tenemos que aprendernos. ¿No lo tenemos que aprender de memoria? No, pero sí tenemos que saber cuando nos den un ejercicio en qué parte del balance de situación iría esas cuentas que nos van a dar. Por lo pronto lo vamos a dejar aquí. No vamos a avanzar más y os voy a poner un ejercicio para que empecéis a poner cada cuenta, cada numerito de esto en su sitio. No os preocupéis que aunque parezca que esto es mucha tela, cuando hagamos unos cuantos va a pasar igual que con el resto de ejercicios. Al final no es para tanto, lo que pasa es que la primera vez que lo hacemos, pues es complicado.
Y además, viéndolo por internet, pues quizás sea un poco más complicado. Esto ya pertenece al tercer trimestre. Lo que estamos haciendo es adelantarnos un poquito. Así que tranquilo, que lo vamos a hacer perfectamente.